mi nombre es Catherine López, soy de Colombia, del Carmen de Oral, Antioquia. En este momento tengo 29 años, soy casada hace 6 años y medio por gracia del Señor, tengo 3 hijos junto con mi esposo y estamos en el momento esperando nuestro cuarto bebé. Bueno, quiero compartirles un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque realmente lo ha hecho todo. Mi vida antes de Dios y después de Dios es muy diferente. Entonces, quiero iniciar contándoles que todo empezó más o menos como a mis 14 años, que es una edad bastante difícil, la etapa de la preadolescencia, ¿cierto? Donde todas las hormonas, donde todos los sentimientos, los cambios están completamente a flor de piel. Y buscando una identidad, yo buscaba con qué identificarme, buscaba cómo expresar mis ideas, mi filosofía, lo que tenía adentro. Y es que en esta búsqueda, en vez de haberme acercado al Señor, empecé a escuchar música muy pesada, ¿cierto? Empecé a inclinarme bastante por el rock, por el punk, empecé a tener amistades, a frecuentar amistades que consumían droga delante de mí, o sea, a mis 14 años. Amistades muy pesadas, amistades que eran mucho más mayores que yo, sobre todo hombres, que eran los que más se movían pues como en todo este mundo. Entonces empecé a cambiar mi forma de pensar, mi forma de vestir. A mí ya no me gustaba el rosado, yo decía, qué pena yo vestirme de rosado, y ahora todo lo quiero negro, unos zapatos negros, una camisa negra, pintar mis ojos de negro, mis uñas de negro, cadenas, o sea, todo lo más brusco, lo más grotesco, porque estaba buscando una identidad, pero no me daba cuenta que antes más me estaba alejando de lo que realmente el Señor había planeado para mí. Entonces pasa todo ese tiempo en el que estoy con malas amistades, en el que estoy frecuentando lugares inapropiados, sobre todo, digamos, gracias a Dios, nunca llegué a consumir licor, ni nunca llegué a consumir, bueno, licor en exceso, en cantidades que yo dijera pues que me embriagara, no, pero sí salía con unas amiguitas o con unas amigas a esa edad y entonces me ofrecían cerveza o vino, pues cosas que gracias al Señor, yo digo ahora que el Señor me preservó muchísimo. Entonces no llegué al punto de una embriaguez, de un desorden pues muy tremendo, porque el Señor me iba preservando, no llegué gracias a Dios a consumir droga, pero sí me iba dando cuenta que a medida que el tiempo iba pasando, yo me sentía muy vacía. O sea, el vacío, la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión eran impresionantes. Y cada vez más me iba sumergiendo en esto. Y aparte de que entonces ya no me conformaba solo con escuchar la música, entonces también ya quería empezar a leer libros de oscurantismo. Por ejemplo, me encantaba como todo lo que tuviera que ver con la brujería, lectura de la mano, del tarot. Entonces empecé a leer estos libros, como a interesarme, mucha idea de reencarnación. Esto sí, yo recuerdo que lo tenía así súper palpable, que creía firmemente en la reencarnación y la defendía de una manera pues que era increíble. Pero precisamente por esa búsqueda, porque yo sentía en mi corazón un vacío, un dolor, una tristeza, una soledad. Yo sentía que me faltaba algo, pero donde lo estaba buscando, antes más vacío me estaba dejando, antes más hueca, más sin sentido, más triste, más sola. Entonces, eh, pasaron más o menos 3 años, desde mis 14 años hasta mis 17 años, gracias a Dios tampoco fue mucho tiempo. Y es más, mis 15 años, esto yo siempre lo recuerdo, cuando cumplí mis 15 años, yo no quería un vestido pues que de princesa, que bombas, que una cosa así súper decorada, no, yo quería todo era oscuro, por eso ni siquiera quise como una fiesta, una celebración, no, yo quería era todo como lo más oscuro posible, lo que más en ese momento se pudiera como acoplar a lo que yo estaba viviendo. Eh, Pasó todo ese tiempo, digamos, gracias a Dios también conté con mis papás que, que me iban aconsejando, que me iban acompañando y que también me iban cuidando, o sea, me iban preservando de los lugares, de las amistades, aunque en muchos casos realmente no hacía. Y es a mis 17 años, más o menos, y ya estaba próxima a cumplir 17.
Esto fue en marzo del 2010, que en el retiro de colegio, en mi colegio donde yo estudiaba, en el grado 11 realizaban unos retiros espirituales ya pues para graduarnos. Entonces recuerdo que fue muy difícil el poder asistir a esos retiros espirituales, o sea, súper difícil porque no teníamos como la facilidad económica, porque se presentaron muchos obstáculos, pero el caso es que pude ir al retiro espiritual, pude ir al retiro espiritual con un montón de cargas en mi corazón porque realmente lloraba, o sea, yo me la pasaba encerrada en mi habitación llorando, con un dolor y una tristeza que yo no entendía por qué, y más lo sumado pues como a los problemas que normalmente, los cambios que hay en la adolescencia, en la preadolescencia, entonces todo esto como que ya estaba llenando mi corazón de una carga, estaba llenando un vacío, estaba abriendo un vacío tan grande en mi interior que cuando llego a estos retiros, inmediatamente pisé la casa de retiro, sentí un descanso impresionante, es una paz, una tranquilidad que realmente fue sobrenatural. Y recuerdo que lo que hice fue irme para la capilla del convento. Era en un convento y había un crucifijo grandísimo, hermoso, y me senté delante del Señor. Yo recuerdo que era de noche, estaba de noche, y yo sentía que venía ya peleando como contra Él, contra lo que Él quería, contra lo que Él ponía en mi corazón, porque desde muy pequeña yo sí sentía una piedad al leer las Sagradas Escrituras, cuando era muy niña, y leía las Sagradas Escrituras, me gustaba la oración, frecuentar, cuando ya pude hacer mi primera comunión, pues los sacramentos, pero entonces es como a esta edad, en esos 3 añitos que, digamos, como que traté de zafarme al Señor y de ir a buscar otras cosas, de ir a buscar otros caminos, de ir a explorar otros horizontes. Entonces ya me senté delante del Señor y le dije, yo no sé usted por qué me trajo aquí, porque realmente fue muy difícil el haber venido, pero aquí estoy y haga conmigo lo que usted quiere. Entonces fue un momento muy hermoso porque el Señor todo se lo tomó literal, o sea, el Señor todo se lo toma literal, el Señor necesita un corazón dispuesto para poder actuar y mi corazón ya llegaba cansado, o sea, ya estaba cansado de pelear con las tristezas, de pelear con los llantos, de pelear con esa falta de identidad que yo tenía, con eso que yo no sabía qué era lo que estaba pasando, ya estaba cansada y le digo, Señor, haga conmigo lo que quiera. Y fueron 3 días en los que los viví de una manera impresionante. O sea, digamos que uno como joven tiene dos opciones, ¿cierto? Tomarse un retiro jocosamente, y verlo como 3 días en que voy a estar en la casa y voy a estar con mis compañeros de colegio, molestando, riéndome todo, o tomar la decisión de vivirlos bien, de abrirle el corazón al Señor y permitir que el Señor sea Dios y que sea el que vaya formando nuestra vida. Entonces, esos retiros realmente me dispuse mucho, los pude vivir de una manera muy diferente, o sea, de una manera que el Señor empezó a mostrarme que lo que yo buscaba, lo que yo tanto anhelaba, estaba en Él, está en Él. Entonces, fue un fin de semana de mucho llanto, pero un llanto ya muy diferente. O sea, fue un llanto donde pude soltar. Anteriormente era un llanto de frustración, de tristeza, de rabia, de amargura, de soledad. Y ya este fue un llanto de decirle, Señor, yo solo no puedo. Así como la Magdalena que enjugaba los pies del Señor y los limpiaba con sus lágrimas y los secaba con su cabello, porque es el desahogo de un corazón, porque es saber que es en el Señor en el que encontramos plenitud. Entonces, en esos 3 días, yo recuerdo que el Señor sanó mucho mi corazón de muchas cosas, pero me mostró muchas otras, ¿cierto? Que empezaba un camino. Y es ahí en ese momento donde inicia un proceso de conversión, o sea, donde mi vida se parte en dos. Eh, Algo que yo ahora pienso y recuerdo mucho es que curiosamente, aunque estaba pues como sumergida en todo este mundo, estas amistades, esta música, estas filosofías, estas creencias, hubo algo que nunca dejé y fue de confesarme y de comulgar. Yo pienso, Señor, gracias porque
de tantas cosas que el Señor me libró. O sea, el Señor me libró de muchísimas cosas y nunca dejé de comulgar. O sea, no sé, es algo que realmente yo lo veo providencial y que el Señor siempre ha estado y siempre estuvo ahí cuidándome, custodiándome, acompañándome, solamente que era yo la que iba en contra de lo que Él quería para mí, que era yo la que intentaba zafarme de Dios y no me daba cuenta que en ese intentar soltarme de Él me estaba haciendo mucho daño. Entonces, termina mi retiro espiritual y justo iniciamos la Semana Santa. Eso fue súper bueno porque esa Semana Santa la viví muy diferente, muy diferente. Eh, pude hacer parte de la Pascua aquí en Colombia. Normalmente en las parroquias se hace la Pascua juvenil. Entonces es un tiempo en el que en la Semana Santa se dedica más fuertemente como a trabajar este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero en los jóvenes. Entonces, inició esta Pascua, me encantó, yo no, que es esta belleza, yo quiero más, porque es que si algo tiene el Señor es que es nuevo todo, en Dios todo es nuevo, en Dios siempre hay sed, siempre hay hambre, y entre más buscamos de Dios, más queremos conocerle, ¿cierto? Entonces ya terminó la Pascua juvenil e ingresé a un grupo juvenil de un sacerdote muy bueno, con mucho deseo de santidad, al que realmente le debo muchísimo. Y el padre empezó a llevar un grupo juvenil más o menos de 100 jóvenes, o sea, éramos una cantidad grande, pero era un sacerdote que no necesitaba hacer cosas extraordinarias o cosas raras para tener a los jóvenes, sino que nos llevaba al Santísimo Sacramento, y nos hacía momentos de asambleas de oración. O sea, era muy fuerte la oración, la vida interior que el padre quería crear y cultivar en ese grupo juvenil. Y claro, todos los jóvenes con sed de Dios, todos los que buscábamos respuesta a los vacíos, a las preguntas existenciales, ¿cierto? El poder encontrar nuestra identidad lo encontrábamos en Jesús. En Jesús encontrábamos la paz, encontrábamos ese norte, encontramos esa identidad de hijos suyos que tanto estábamos buscando. Entonces ya esto es a mis 17 años. Y recuerdo mucho que el padre es muy devoto de la Virgen María y especialmente, digamos que para cerrar o para cerrar no, porque esto es un camino que seguimos, sino para, o sea, como para ponerle el broche de oro a todo lo que yo estaba viviendo. El padre me comenta de un proceso muy importante, un proceso espiritual muy hermoso, que es la consagración total a Jesús por María, bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort, que es una devoción muy hermosa. Pero como todo, lo que no se conoce no se ama y tiende más bien como a rechazarse. Entonces yo sentía susto cuando me decían, es una consagración. Y normalmente uno cuando escucha la palabra consagración cree que es a la vida religiosa, o que uno ya se va a hacer monjita, o que se va, o que el hombre tiene que ser sacerdote, ¿cierto? Pero resulta que esta consagración la fui conociendo un poquito más y me di cuenta de realmente lo necesaria y lo importante que es. Entonces, eh, el padre muchas veces, después de que ya lleva mucho tiempo, pues como algún tiempo en el grupo juvenil constante, el padre me invita como a ser parte de un consejo o como un comité que él tenía para planear los grupos juveniles. Entonces a este comité el padre empieza a invitarnos a la consagración. El padre nos dice, vamos a empezar una consagración, ¿qué les parece? ¿Se consagrarían? ¿Lo harían? Entonces muchos empezamos, no, padre, ¿cómo así que una consagración? No, yo todavía no estoy preparada para eso, yo no lo quiero. Empiezo pues como a rechazarla y muchos de mis compañeros también, precisamente como por este temor, que no la conocíamos bien. Y hubo un momento muy impactante en el que fui a visitar a una de mis abuelas, a mi abuela paterna. Mi abuela paterna tenía un libro que vi muy interesante, decía Los secretos de Fátima. Y yo, ay, no, eso tan impresionante, ¿cómo es que los secretos de Fátima? Yo quiero saber. Y bueno, me fui y me fui para la casa, o sea, no le dije como nada a la abuela, pero el libro me quedó ahí como sonando, como que
o sea, ¿qué habrá dicho la Virgen? ¿Cierto? Como ese deseo de uno saber qué había dicho la mamá. Entonces le dije a uno de mis hermanitos, ve, cuando vayas donde la abuela, le dices por favor que si me puede prestar el libro que ella tiene allá de la Virgen de Fátima, y le expliqué más o menos cómo era la portada, o sea, para que la abuela no se fuera a confundir porque tenía varios libros de la Virgen. Entonces, listo, él se fue y cuando llegó yo toda contenta, yo no, yo quiero saber, pero también era pues como una curiosidad también. Entonces, cuando llegó mi hermano, me trajo un libro completamente diferente, hasta la pasta estaba toda feita, toda ajada, y yo, ay, no, pero esto no es el libro que yo le había dicho que por favor me trajera, o sea, que me prestara. Él me dijo, ay, no sé, mamita le mandó ese. Y yo, bueno, pues desde la Virgen vamos a empezar a leer. Y empecé a leerlo, y un libro que llegó a mis manos de una manera muy providencial, pero que me enseñó mucho sobre la Virgen, sobre la devoción, una verdadera devoción, las falsas devociones. Aprendí cómo amarla, aprendí a no tener escrúpulo al llamarla mamá, al entregarle a ella todo lo que soy, a entregarme a ella completamente, pero bueno, yo totalmente pues, yo contenta con el libro, maravillada de todo lo que hablaba de la Virgen y cuánto había aprendido de Nuestra Señora, y con ese deseo de amarle más. Y hablando con el padre, ya después de que estaba leyendo este libro, me volvió a hablar de la consagración. Y si nos vamos a consagrar, si vamos a empezar el proceso, le dije otra vez, padre, no estoy preparada, o sea, yo no me siento preparada para una consagración. Y bueno, seguimos hablando y le dije, padre, me estoy leyendo un libro muy hermoso de la Virgen. Y me dijo, ¿cuál libro es? Y yo le dije, padre, se llama el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Entonces el padre se quedó mirándome y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que ese es el libro de la consagración. O sea, el padre estaba como extrañado. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, es que ese fue el libro que escribió San Luis María Griñón de Montfort sobre la consagración. Entonces yo en ese momento me sentí quebrada por dentro. O sea, yo todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina porque es la Virgen detrás y con ese deseo de que nosotros entremos en su corazón inmaculado. Y yo le dije, padre, yo no le puedo creer. No, yo le dije, no, bueno, ya, pues ¿qué me voy a poner a pelear contra ella? ¿Qué más voy a pelear? Voy a empezar la consagración. Entonces inicié el proceso para la consagración, fue un proceso muy hermoso y que realmente me ha cambiado la vida, me ha cambiado completamente. Ojalá todos los católicos pudiéramos escuchar ese llamado de la mamá, ese llamado que ella nos hace desde Fátima, y ahora que estamos próximos al 13 de mayo. No dejemos de escuchar este llamado que ella nos dice, conságrense a mi corazón inmaculado, que es refugio seguro para estos tiempos. Realmente la consagración cambió mi vida completamente. Ahora pertenezco a un movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano, y es un movimiento donde nos dedicamos especialmente nuestra espiritualidad, es difundir y propagar la consagración total a Jesús por María, que las almas puedan encontrarse con la mamá, que todos podamos saber que tenemos una madre, que no estamos huérfanos, que ella nos ama, que nos acompaña. Ya hace 11 años pertenezco a este movimiento por gracia de Dios y estoy allí con mi esposo, con mis hijos. Miren, el Señor transformó mi vida completamente, completamente me preservó de muchas cosas. Pude llegar virgen a mi matrimonio, pese a todo el ambiente tan pesado en el que me movía. O sea, pude entregarle a mi esposo mi virginidad y mirarle a los ojos el día que nos casamos y decirle, me preservé para ti, porque te amo, porque tú eres el don maravilloso de Dios para mí. Entonces, cómo el Señor ha obrado siempre. Dios ha sido siempre el centro, la Virgen María siempre ha estado al lado de nosotros, acompañándonos, llevándonos a Jesús, sosteniéndonos de su mano, haciéndonos almas eucarísticas y también poniendo en nuestro corazón el deseo de ser familia misionera, porque eso yo le pedí al Señor, también oraba por mi vocación, que es muy importante para todos los jóvenes, orar por su vocación, independientemente de la vocación a la que el Señor los llame. Es importante orar por su vocación. Si se sienten llamados al matrimonio, oren por sus futuros esposos, oren por sus futuras esposas. Pídale al Señor, si eres un hombre, pídele al Señor una María para que custodie tu corazón. Si eres mujer, pídele al Señor un San José que sea capaz de custodiar tu corazón, para que seamos ejemplo de la familia de Nazaret, porque en estos tiempos necesitamos familias fuertes, firmes, decididas.
jóvenes que se atrevan a darlo todo por el Señor, a luchar por el Señor, a no avergonzarse, a ir a proclamar. Incluso hay una de las oraciones del consagrado que a mí me encanta, que se llama la oración a Jesucristo. Esas oraciones son escritas por San Luis María Griñón de Montfort, porque este hombre tenía un celo en su corazón impresionante. Y la oración a Jesucristo, hay una parte donde dice, María está conmigo, qué tesoro tan precioso, qué alegría tan inmensa. Y dice, ¿cómo quisiera, oh Jesús, publicar ante todas las criaturas tu gran misericordia a favor mío? Porque realmente esto es lo que el Señor ha hecho en la vida mía, en la vida de mi esposo, en nuestro matrimonio, y estoy segura en la vida de muchas personas que han dicho sí a este camino, porque es un camino hasta la muerte, es un camino que recorremos hasta el momento en que muramos, pero que tenemos que tener la firme resolución de anunciarlo, de proclamarlo, de ayudar a los corazones que están tristes, que están vacíos, que están sin sentido, que no encuentran esa identidad porque no se saben y no se sienten hijos de Dios, que es nuestra dignidad más grande, porque es nuestra identidad más grande el ser hijos de Dios. Solamente cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, nos sentimos sus hijos, nos sentimos acompañados por Él, es que nuestro corazón encuentra plenitud, y no quiere decir que los problemas desaparecen o que desaparecen las dificultades, no, pero ya sabemos que tienen sabor a eternidad. Ya las cruces tienen sabor a eternidad, porque ya las llevamos con el Señor, las llevamos con Nuestra Señora, nos crucificamos con el Señor para que otros tengan vida. Entonces, este es mi testimonio, lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida, porque todos los días soy una espectadora de la obra de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, y, y es una alegría completa. Que realmente me siento muy plena de lo que el Señor ha hecho en nosotros.